Dios les bendiga en esta noche, bendecida noche en el nombre de Jesús. Y como dice la palabra, ¿no? Que Él es el Dios de paz, ¿no? Entonces yo desde este lugar le digo Shalom, Adonai, Shalom, ¿eh? La paz del Señor, la paz. Y es lo que necesitamos diariamente para vivir el día a día con el Señor. Nosotros escuchamos la noticia, el noticiero, y aparece que pareciera que se va a extender un poco más la pandemia, la cuarentena. Y bueno, esa causa siempre hay una causa de por qué se extiende la cuarentena, ¿verdad? Pero bueno, como hijos de Dios tenemos esa paz que solamente el Señor nos puede dar, ¿eh? Por eso es tan importante en estos tiempos de recibir la paz de Cristo. Y si alguien no la tiene, si alguien necesita esa paz, hoy es el día donde usted le puede decir: yo quiero esa paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como este mundo la da, sino como yo la doy. No se turbe vuestro corazón, creed en mí. Qué buena, qué bueno, qué buen comienzo. Dios les bendiga. Nuevamente, mi nombre es Daniel, pertenezco al ministerio Casa de Restauración, la Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Dios nos da para poder transmitir la palabra. Y hoy vamos a hablar de algo que está ocurriendo, ¿no? No en Argentina, en el mundo. Y no es la pandemia, no es la pandemia, ¿eh? Concierne a todo y que verdaderamente necesitamos meditar en esta palabra. Así que mientras usted busca Mateo capítulo 12, vamos a hablar sobre Mateo capítulo 12, vamos a tocar algunos puntitos, vamos a ir de un libro a otro para entender bien las consecuencias cuando uno no está haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Así que damos gracias a Dios por esta palabra que Dios puso en nuestras manos, Damos gracias a Dios por esta bendición. Desde ya también les digo que si quieren mandar alguna petición por alguna necesidad, al final estaremos orando. Este es un culto, un culto donde faltan los músicos, pero ya están los músicos, ya cantaron, ya dieron testimonio los hermanos. Y bueno, ahora viene la palabra, ¿no, Esther? La palabra. La palabra. Así que vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Damos gracias a Dios por todo lo que el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Es importante agradecerle a Dios en todo, en todo. Agradezcamos a Dios en todo. No solamente cuando las cosas no van bien, sino cuando las cosas no van tan bien, muy bien, tenemos que ser agradecidos a Dios. Yo ando en la calle y converso con muchas personas que no son cristianas, de otras creencias, y bueno, ahí estamos principalmente tocando el tema Dios. La palabra Dios hoy creo que está en la boca de los 99,9% de los seres humanos en el mundo. En raza, no importa nación, no importa lengua, ahí está la palabra Dios en nuestras bocas. Y como dijo nuestro presidente en la Argentina, ¿no? Dios nos dio una oportunidad más para que nos preparemos. Y verdaderamente uno se puede preparar materialmente, pero lo más importante es estar preparado para la venida de Cristo, ¿no? Yo le decía a este hermano hoy, así va a venir el Señor. Con una pandemia que nadie la esperaba, así dice el Señor que va a venir como ladrón en la noche. Y esperemos que todos estemos esperando, ¿no? Como Él quiere, en obediencia, en la comunión con Él, en la comunión con el Espíritu Santo, en la comunión con la iglesia, ¿no? Así que damos gracias a Dios por esta bendición. Y bueno, quisiera compartir, ¿no? Y mandarle saludos también que yo me enteré que, bueno, aniversarios, José y Betty, cumpleaños de Facundo y Adrián, y otro cumpleaños de la mamá de Mita Pérez. Así que muy feliz cumpleaños para todos, que el Señor les bendiga, y los saludo con la paz del Señor
Y bueno, es un cumpleaños diferente, ¿no? Algo diferente que quizás uno planifica, ¿no? Y nuestros pensamientos no son los del Señor y nuestros caminos no son los del Señor. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Dios les super bendiga, muchas bendiciones. Y dice en el libro de Mateo, la palabra del Señor, dice esta palabra que hoy Dios puso en mi corazón para compartir con nosotros, ¿verdad? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y capítulo 12 del libro de Mateo, versículo 22, como subtítulo, dice: una casa dividida no permanecerá. Mire qué tremendo. Y es lo que está ocurriendo en esta pandemia, ¿no? Donde tiene que estar el matrimonio, todo junto con los hijos, y hay una división, ¿no? Que quizás que uno quiere mirar una película, el otro quiere mirar noticiero, el otro quiere mirar algo, y así estamos en la disputa. No hay una unidad para ponerse de acuerdo, y a veces al no estar unido, estamos divididos, y uno se enoja por aquel lado, y el otro se enoja y se va para el otro lado. ¿Y quién ganó ahí? Satanás, porque él vino a dividir. Él vino a dividir no solamente en los hogares, sino en todo lugar, también donde se pronuncia el nombre de Jesucristo. Y leemos la palabra de Dios, ¿no? Yo puse como subtítulo: una casa dividida no puede ser bendecida. Una casa dividida no puede ser bendecida. Una casa, mi casa, si está dividida, no puede ser bendecida. ¿Por qué? Porque no estamos el Señor lo va a hacer. Por eso el anhelo de Jesús, ya vamos a ir a los textos bíblicos donde Él quería que estemos unidos, ¿no? Y mire cómo comienza la palabra, ¿no? Entonces fue traído a Él un endemoniado ciego y mudo. ¿Y qué hizo Jesús? Le sanó. De tal manera que el ciego, mudo, veía y hablaba. Claro, para los fariseos era algo que nunca habían visto, ¿entiende? Pues le trajeron un endemoniado, mudo y encima ciego, y Jesús, cuando se lo trajeron a Jesús, Él lo sanó. Y lo primero que quisieron es desacreditar. Los fariseos querían desacreditar la autoridad de Jesús sobre el poder que Dios le había dado a Él para sanar enfermos, liberar los endemoniados, ¿entiende? Porque Jesús tenía esa autoridad de parte de Dios para reprender los demonios y sanar los enfermos, hacer milagros, prodigios, señales, maravillas, porque la autoridad le había dado del Padre al Hijo para que lo haga. Pero los fariseos querían desacreditarlo, ¿no? Entonces hablaban mal, hablaban mal. ¿De quién? De Jesús. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Se preguntaban, ¿no? Claro, la gente, los que estaban con ellos tampoco, y la gente que estaba mirando todo lo que estaba haciendo Jesús, se quedaron anonadados, sorprendidos, admirados, porque sí, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que lo hizo? Porque vio que hay siempre una curiosidad en nosotros los seres humanos en saber cómo lo hizo. Mire, yo simplemente, como dijo el ciego, ¿no? El joven que le preguntaba: ¿quién te sanó? Y dijo: yo no sé quién es, la cuestión que yo era ciego y ahora veo. Y esa es la ¿será este aquel hijo de David? Más los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mire usted, mire cómo blasfemaban el milagro que Jesús había hecho por intermedio del Padre. Sabiendo Jesús los pensamientos, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad
o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Cuando habla de la palabra asolado, significa destruir, que queda todo destruido. Cuando estamos divididos, en el hogar, en la iglesia, en el ministerio que estemos trabajando para el reino de este Dios, cuando hay una división, cuando no estamos juntos, entonces estamos divididos. Y podemos estar quizás sin hablar, pero sí tenemos pensamientos diferentes al líder, o el hermano que está tocando al lado, o el que está cantando, o el que está predicando. No lo decimos, pero lo pensamos. Hay un reino dividido. Pero quiero decirle a todos, a mí mismo, primero en la palabra, que Jesús sabe todo lo que están pensando. Por eso dice el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, ¿podemos estar divididos? Físicamente, sí, podemos estar divididos. Físicamente sí podemos estar divididos, pero el Señor no quiere que estemos divididos, sino que estemos en el Espíritu unidos. La palabra que estoy compartiendo se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 22. Vamos a compartir al 30. Mateo, vuelvo a repetir, perdón si no lo dije, Mateo capítulo 12, versículo 22 al 30. 8 versículos donde el Señor nos deja a nosotros bien claro lo que Él anhela de la iglesia, de nosotros. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Ya que no lo dije. Entonces, el versículo 22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. En todas las iglesias evangélicas que yo conozco y que no conozco, escucho testimonios del poder de Dios, del poder de Dios, de la que se queda la gente anonadado. ¿Cómo puede ser que un ciego vea, un endemoniado sea libre y un mudo hable? Si eso no lo hace el Señor, no lo hace nadie. Son los milagros que Dios le permite hacer a Jesucristo. Pero también están aquellos, los incrédulos como los fariseos, que ellos solamente querían desacreditar la autoridad que Dios le había dado a su Hijo. Porque una autoridad nos ha dado Dios, que en su nombre, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo se sujete. Jesús podemos orar por los enfermos y también sean sanos, como está ocurriendo y ha ocurrido desde siempre, porque el poder de Dios no cambia, ¿verdad? Entonces el versículo 23 dice que al ver este milagro que Jesús hizo, toda la gente estaba atónica, estaba como diciendo, ¿qué pasó acá? ¿Cómo puede ser esto? En mi pensamiento no lo dice la Biblia, pero uno puede imaginar atónitas, que han sorprendido. Jesús, el Hijo de Dios, haga ese milagro. ¿Para qué? Porque las personas muchas veces quieren ver para saber si hay un Dios. En millones de lugares las personas van porque quieren ver si Dios existe. Quieren que Dios les muestre algo. Y a veces Dios lo hace por misericordia y otras veces no. Que crean por lo que están viendo en otros. Entonces, el versículo 25 decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Significa, es destruido. Es destruido. Si vamos al principio donde el Señor manda a Moisés a sacar a su pueblo de la esclavitud, fíjese que lo llevó hasta el desierto y fue destruido, porque ninguno llegaron a la tierra prometida por blasfemar, por estar desconforme, por no darle las gracias a Dios, porque el propósito de Dios fue llevarlo ahí, que pasen por el desierto, le alaben, le adoren y sigan camino a la tierra prometida. Y fíjese que Dios cuidaba de ellos, y Dios de esa bendición, que Dios cuida de cada uno de nosotros. Entonces, sabiendo Jesús los pensamientos, se lo dijo, asolado. Quiere decir que
No hay ministerio si no está unido que permanezca. No hay ministerio. La palabra asolado significa que va a ser destruido. Va a haber división, va a haber conflictos, va a haber enojos, va a haber malos pensamientos, va a haber esos nervios de querer hablar y a veces no hablamos. Pero sí, el Señor, como sabe todos los pensamientos, le dijo de esa manera: contra sí mismo no permanecerá. Y el versículo 26 dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es como decir, le estoy demostrando que Dios existe. Hago este milagro porque el Padre me lo permite, porque Dios me lo permite, y le estoy demostrando que hay un Dios y que existe. No lo hago por mí solo, siempre decía Jesús eso, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Primero no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Claro, si usted le deja la puerta abierta a algún malhechor, y viene y lo encuentra usted, lo primero que va a hacer es reducirlo. Es decir, lo va a sentar, lo va a atar, algo va a hacer para usted que no se pueda defender. Y después le lleva todo. Y eso es lo que hace Satanás en los ministerios, en la iglesia, en el hogar, ¿entiende? Porque él no respeta lugar. Entonces el Señor le dijo: ¿cómo? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y entonces termina diciendo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Entiende? Es decir, el que no hace la voluntad del Señor está desparramando. El que hace la voluntad de Dios está con el Señor. No es muy difícil de entenderlo. Por eso es tan importante, ¿no? Y la división, ¿no? Podemos estar divididos de ministerios, uno en la puerta, otro intercediendo, otro en la música, otro en dirigir, otro en cantar, otro en levantar las ofrendas. Podemos los ministerios estar divididos, pero espiritualmente tenemos que estar unidos. En una casa, fíjese, sencillo, en una casa donde el matrimonio está dividido, que uno tira más para el hijo y el otro no. Un ejemplo le pongo. A veces cuando ustedes le dicen a los chicos: no salga, ahora que están todos juntos, y papá dice: déjalo, si va y no más. Y ya que hay un malestar entre el matrimonio, ¿qué hace el diablo? Nos divide, nos hace enojar, entonces nos divide. ¿Qué hizo el diablo? Logró su propósito, dividirnos. Entonces estamos el día mal, la noche mal, o la cena mal, el almuerzo mal, depende en el momento que estemos, no vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque ya hubo algo, una disconformidad, que estamos divididos. Y eso es lo que no quiere Dios. Ni en el matrimonio ni con los hijos que estemos divididos, que estemos todos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, anhelando una misma cosa. Por eso hay grandes ministerios que son destruidos, no porque lo matan o porque el pastor se muere, sino por no estar dividido. Por no estar unido. Y lo que quiere Dios es que estemos entrelazados así. Por eso Pablo nos habla de un cuerpo, ¿no? Que uno es la oreja, el otro la cabeza, el otro la pera, los ojos, la nariz, las manos, los pies. Dios nos habla de anatomía a través de Pablo, para que nos demos cuenta que pertenecemos, en el cuerpo de Cristo, que todos pertenecemos y todos tenemos que estar unidos. Porque dice, si un hermano recibe honra del cuerpo de Cristo, todos recibimos honra. ¿Por qué? Porque Dios lo bendice. Entonces nos bendice a todos porque es miembro de nuestro cuerpo, que es Jesucristo. No se olviden que el Señor nos llamó a nosotros para que seamos uno. Entonces los fariseos querían desacreditar la piedad de Jesús sobre los milagros que él hizo. El primer milagro que acá lo demuestra es que sanó a un endemoniado, lo libertó. El mudo lo sanó, era ciego y lo sanó, le dio la vista. Y era sorprendente para ellos.
Por eso Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Está hablando la casa del vio que a veces ocurren cosas y estamos divididos, no tenemos un mismo pensamiento y hay un malestar. ¿Entiendes? Entonces, si no corregimos eso, caemos nosotros. Más que ahora, en esta pandemia, están los hijos que a veces van a la iglesia, o el esposo que no va a la iglesia, y a veces el esposo quiere escuchar música y la esposa dice, no, yo voy a la iglesia, no me gusta, y el esposo dice, bueno, voy a la iglesia, no. Y ahí empieza una disputa. O los hijos que escuchan la música secular, o los hijos que escuchan la música y los padres no, o los hijos se ponen a leer la Biblia y los padres no, y sucesivamente una cosa a la otra, hay una división, estamos divididos, gloria a Dios por todos esos hogares que son cristianos, que padre, hijo, todos son cristianos, pueden adorar a Dios juntos, pueden bendecir el nombre del Señor, y si alguno de los miembros está errando el blanco, como dice la palabra, errando el blanco, entonces nosotros que somos espirituales lo restauramos. Es decir, en un matrimonio donde hay hijos, quizás piensan diferente o actúan diferente, yo como papá espiritual o mi esposa como mamá espiritual tiene que corregirlo a nivel espiritual, hacerle entender que eso no es lo que le agrada a Dios. ¿Entiende? Porque es para corregirnos, no podemos estar divididos como cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. Acá en la Argentina, en Latinoamérica y en Europa, todos los evangélicos, cristianos evangélicos, somos un cuerpo. No somos uno con las otras sectas y religiones, pero todos aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón, han confesado que Jesucristo resucitó de los muertos, ese es un hijo de Dios, el que congrega, el que lee la palabra, el que busca agradarle a Dios, porque eso es lo que quiere Dios para que la iglesia, para que la casa no esté dividida. Yo tengo que buscar como miembro del cuerpo de Cristo la unidad de la iglesia, la unidad en la familia. Si a veces nos toca a alguien que no es cristiano, bueno, tengo que buscar la unidad, la unidad en la iglesia y la unidad en la casa. Por eso está hablando de la casa, una casa dividida no permanece sino cae. Y qué bueno, ¿no? Que nosotros podamos aconsejar conforme el Señor dice en su palabra, ¿no? Aquí en Lucas 11, anótelo por favor, 11, 17 y 18, es decir, capítulo 11, versículos 17 y 18, Jesús dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, es destruido. Significa la palabra asolado, destruido. Y una casa dividida contra sí misma cae. Contra sí misma cae. Esto significa que yo no puedo estar dividido con mi esposa. Tenemos que ser uno. ¿Podemos intercambiar pensamientos? Perfecto, sí. Pero no podemos estar divididos. Tenemos que estar en un mismo sentir. Tenemos que estar teniendo un mismo pensamiento y buscar una misma cosa, que es la presencia de Dios. Así que gloria a Dios por esa palabra. Y le voy a mostrar una comparación, ¿no? Le voy a poner una comparación sobre cuando estamos unidos, ¿qué es lo que ocurre? Y anote, después usted lo lee en su casa, Génesis capítulo 11, versículo 1. La torre de Babel. Mire qué tremendo. Lo que ocurre cuando uno está unido. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra, y el asfalto en lugar de la mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y Dios estaba mirando todo. Jesús dice en el libro de Mateo que él escuchaba los pensamientos de los fariseos, pero acá Jesús estaba mirando, miraba lo que ellos estaban haciendo y estaba escuchando lo que ellos decían. Y descendió Dios para ver la ciudad
y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada le hará desistir. Ahora, todo hablando una misma lengua, tenían un mismo sentir, tenían todos una meta, y ellos querían hacer una torre que llegue al cielo. ¿Y sabe una cosa? Que si Dios no hubiera intervenido, ellos lo hubieran logrado. ¿Y qué hizo Dios? Los confundió. ¿Pero por qué? Porque aquí querían llegar al trono de Dios, ellos, y estaban todos de acuerdo. En otro momento vamos a predicar sobre el tiempo, el esfuerzo, todo lo que ellos hicieron para llegar a esa altura que no pudieron seguir más porque hubo una confusión. Vamos a seguir leyendo, una confusión que Dios le puso. Pero a mí me impacta esto. Y dijo Dios: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora lo que han pensado hacer. ¿Se da cuenta? Ellos tenían un propósito. Y usted fíjese que hoy hay andamios, hay máquinas para subir de ladrillos, de cemento o de arena, pero en esa época no. Todo era pulmón, todo era mano, todo era el esfuerzo de cada uno. Y qué tremendo uno se pone a pensar en esta palabra, ¿no? El querer llegar en el lugar donde ellos se propusieron. Pero había un secreto. Si no, no lo podían hacer. Ahí estaban todos. Eran uno. Lo dije Dios. No lo digo yo. Lo dice Dios. Todos eran uno. Tenían un mismo pensamiento. Tenían un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora lo que han de pensar hacer. Y el 7 dice: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así lo esparció Dios desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Mire qué tremendo. Mire el ejemplo que Dios nos da a nosotros para que nosotros podamos pensar, ¿no? Cuando nos proponemos algo. Por eso es la bendición de proponerse agradar a Dios en este tiempo. Vuelvo a repetir, como dije un par de días atrás, en esta pandemia, el que no creció a nivel espiritual, aquel que no ha dejado que su carne muera, porque esto es importante, que su carne muera, que mi carne muera, y que el Espíritu Santo me guíe a toda justicia y verdad, porque Él es el que me va a guiar a toda justicia y verdad. Dios nos quiere que estemos divididos como cuerpo de Cristo. Y no estoy hablando solamente del ministerio Casa de Restauración Larrea 98, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, a donde usted va. Hoy fui a un barrio donde había, creo que en una manzana, 3, 4 iglesias cristianas, evangélicas. Gloria a Dios, es una bendición que haya lugares, pero no tenemos que estar divididos, aunque yo me congregue en un lugar, me congregue en otro, estamos en Cristo. No estamos divididos, ¿entiende? Que esté con el pastor Juan, el pastor Pedro, el pastor Daniel, el pastor Ricardo, no importa, pero lo importante es que sepamos que pertenecemos, al cuerpo de Cristo. Y tu dueño y mi dueño es el Señor. No hay un hombre en la tierra que sea nuestro dueño. No hay un hombre en la tierra que haya pagado por mi salvación y tu salvación. El único que la hizo fue Dios a través del sacrificio de Cristo. Por eso Él quiere que seamos uno, que tengamos un solo lenguaje, como este pueblo se comenzó a edificar, porque tenían una sola lengua, no entendían otra lengua que no sea la de ellos, y se propusieron y eran uno, pensando: queremos llegar y vamos a llegar. Y si Dios no hubiera intervenido, ellos hubieran llegado, o ellos hubieran llegado.
¿Qué hubieran hecho allá arriba? No sé, pero que hubieran llegado, hubieran llegado. Yo calculo siempre los muertos que ha habido en esa edificación, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Pero a lo que yo voy es que ellos se propusieron, y la iglesia de Jesucristo, miembro del cuerpo de Cristo, nos tenemos que proponer a desechar toda obra de maldad en mi vida, en mi mente, que no haya lugar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús a mí me está diciendo, yo sé lo que estás pensando. Y yo no quiero que estés dividido. Porque en definitiva, el que nos dio la salvación es el Señor Jesús. A través de su muerte y su resurrección fue a preparar un lugar para nosotros, para que nosotros el día de mañana, cuando partamos esta tierra, estemos con Él para siempre. Pero qué bueno que estemos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, anhelando una misma cosa. Nosotros cuando llegamos al Monte Grande, estamos orando hasta el día de hoy, Barrio Grande, Barrio Miriam, el partido Esteban Echeverría, para Cristo. Para Cristo, y por supuesto que no es la iglesia nuestra, pero sí en todas las iglesias de la zona que hay, en todo el partido Esteban Echeverría, hay muchísimas iglesias, y gloria a Dios por cada una de ellas, que es una bendición que esté abierta una casa de oración para que podamos ir a adorar y a glorificar o a darle el culto al Señor. Pero lo que quiere Dios es que estemos unidos, que seamos uno como este pueblo que se puso un objetivo de llegar al cielo. Y nosotros, amados queridos, también tenemos que ponernos ese objetivo sin levantar una pirámide, pero sabemos que dice Dios que Él tiene en Apocalipsis 2:17 una piedrecita muy pequeña con un nombre nuevo, donde solo sabrá aquel nombre que nos puso aquel que lo reciba. El nombre que nos puso Dios, solamente vamos a saber aquellos que nos recibamos la piedrita pequeña con ese nombre nuevo. Entonces, mi preocupación, tu preocupación es buscar la unidad de la iglesia. Cuando hay dos discutiendo, ¿qué hacemos nosotros? Hoy una hermana me decía, se estaban peleando dos vecinos que no eran cristianos, no son de ninguna iglesia, pero se estaban peleando por un perro, que uno le pegó, lo echó el perro, y se enojaron y se pegaron. Y yo me puse con autoridad y le dije, en el nombre de Jesús, usted métase adentro, porque estamos en pandemia, no debemos pelear, hay muerte por todos lados, y esto no es de Dios, esto viene de parte del diablo. Y los dos varones se quedaron sorprendidos, porque nunca escucharon esa palabra. Así como los fariseos, nunca vieron el milagro que Dios hacía. ¿Entiendes? Se quedaron la gente y ellos anonadados. Y esta hermana se puso en el medio de dos varones, no criatura, dos hombres, que ella también le podían haber pegado. Pero ella dijo, no, en el nombre de Jesús, usted se mete adentro. Y usted también. Hay que pensar en lo que está pasando en el mundo. Pero fíjese que ahí está, ¿no? Lo que quiere el Dios de nosotros. Y después se calmaron, cada uno se metió adentro, después se hablaron, no sé, me dijo, pero yo me puso Dios ahí con su autoridad para poder hacer que las aguas calmen y que cada uno se meta adentro, porque el enemigo quiere dividirnos. En la iglesia, en Lucas 17 y 18, 11, 17 y 18, dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, otra vez les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echó fuera a los demonios. Otra vez repite la misma palabra. ¿Cómo una persona en su juicio cabal se va a lastimar a sí misma? Es imposible. No estar bien de su cabecita y actuar contra su cuerpo o lastimar su cuerpo, como hay muchas personas que se lastiman su cuerpo, se lastiman sus brazos. Cuando vienen a la casa del Señor, Dios los hace libres. ¿Me entiende? ¿Por qué? Con la oración, porque Dios nos dio esa autoridad. Esa autoridad la tenemos que usar para arrebatarle las almas que Satanás tiene en sus manos, agarrada con los vicios, con la droga, con el alcohol, con la delincuencia, con la homosexualidad, con la prostitución, con la ideología de género. Tenemos que clamar, pedir a Dios misericordia y que Dios use nuestra vida para que alcanzarle en nosotros la palabra de liberación. Yo no tengo que ser indiferente como hijo de Dios. No tengo que ser indiferente. Yo estoy bien,
mi familia está bien. No, 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 no. Tenemos que pensar también en nuestro prójimo, porque el Señor lo está diciendo en su palabra. Él quiere que la iglesia de Jesucristo sea uno, una, para dar testimonio de la unidad en Jesús. Por eso es importante, ¿no?, lo que pasó en la Torre de Babel. Ahí quedaron confundidos y fue un desorden que ocurrió y cada uno se dispersó por donde quiso. Hasta la lengua le cambió el Señor. Por eso la Torre de Babel significa un lugar o una situación donde hay una gran confusión, hay un desorden, porque Dios hizo ese cambio para que ellos nos sigan edificando las torres. Mire qué bendición que tenemos de parte del Señor nosotros. Entonces, Jesús, mire lo que dice Juan, estamos hablando de la unidad, versículo 20, Jesús lo llama a los discípulos y habla con Dios y hace una oración. El Señor Jesús hace una oración. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire qué tremendo. A través de su palabra. El anhelo de Cristo. Por eso Jesús lo llama, ora y le dice, Padre, la oración de Jesús, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Y qué bueno, ¿no?, que en cada ministerio de la tierra, ¿no?, el ministerio evangélico, en diferentes congregaciones, que todos podamos estar siendo o anhelando siendo uno, no dos. No podemos estar divididos. Miren, en el Viejo Testamento hay una palabra que dice el Señor, si hay dos bueyes tirando una carreta, ¿no?, y uno tira para la derecha y uno tira para la izquierda, se romperá la baranda, caerá la carreta y el que está arriba también se lastimará. Por eso cuando hacemos algo mal, perjudicamos al cuerpo de Cristo. No solamente me perjudico yo, sino también perjudico al cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante el anhelo ser uno. Y si alguien quiere ser uno, bueno, yo que quiero ser uno, tengo que alentarlo a ser uno. Si alguien tiene otro pensamiento ajeno al ministerio, ajeno a lo que Dios quiere hacer en cada ministerio, que nosotros que somos espirituales podamos restaurarle, restaurarle esos pensamientos. No, 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 esto es así, vamos por este camino que vamos bien, ¿me entiende? Vamos bien, y uno lo ve, uno lo vive día a día. Cuando yo más me aferro a Dios, más le creo a Dios, más busco de Dios, el bienestar es para mí. Yo me siento muy bien, el otro se siente bien a estar conmigo y yo me siento bien a estar con la unidad, la unidad. Y si alguien se puede equivocar, porque todos nos equivocamos, automáticamente tiene que salir el perdonarme, ¿no?, que es la bendición para seguir siendo uno. A veces hay muchas personas que vivieron años enojados y hoy piensan diferente, se miran diferente, se hablan diferente y se han perdonado. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende que así como Jesús y el Padre es uno, nosotros también, porque es el anhelo de Jesús. Y yo creo que no le podemos dar la espalda a aquel que murió por mí y que me dio la salvación. Aquel que murió por ti y te dio la salvación. Por eso es tan importante esta palabra. Buscamos la unidad, que seamos uno. Y si hay alguien que no quiere estar unido, vamos a hablarlo, vamos a decirle, vamos a alentarlo. Tenés que ser uno, porque si no estás dividiendo, Es como si tenemos que llevar 100 kilos entre 4 y uno no hace fuerza, todo el peso va en los 3. Pero si le decimos, dale, hace un poquito de fuerza o acomodate así y vamos a estar parejo, entonces más lento, más débil, es más liviana la carga, ¿verdad? Por eso es importante, juega un papel muy importante el matrimonio, la familia, los hijos, las personas adultas que conocen el Señor. Si ven un joven, un adulto o un anciano que esté con su mente de su
ubicada, ¿no? Hoy me encontré con un hermano y empezamos a hablar y dice, no, porque en mi iglesia pasa esto, aquello, lo otro. ¿Y sabe cuál fue mi consejo? Le digo, amado, ¿vos querés que tu iglesia cambie? Sí, pastor, yo quiero que mi iglesia cambie. Bueno, comenzá a orar vos. Comenzá vos a buscar la llenura del Espíritu Santo. Comenzá a decirle, Señor, yo quiero que en mi iglesia ocurra esto. Y eso es bueno, ¿entiendes? Porque yo no le puedo decir, venite a mi iglesia. No. Yo te digo, comenzá vos. Le dije, comenzá vos. Buscá más de Dios. Ayuná, orá, lee, consagrá tu vida. Decile a Dios que estás viendo que no te gusta, que te duele, que te molesta. Decile a Dios, déjalo en las manos del Señor. ¿Entiendes? Ese es el que verdaderamente quiere que seamos uno. Ese es aquel que quiere que seamos uno en Cristo Jesús. Por eso es tan importante, ¿no? Mire, he notado algunos pensamientos, ¿no? Y es una verdad universal. El mejor de los proyectos fracasa si no hay unidad. Es una verdad universal. Los mejores proyectos fallan si no hay unidad. Se derrumba todo si no hay unidad. Cuando hay división, ningún plan prospera. Cuando hay división, no porque yo quiero hacerlo así, el otro quiere hacerlo así, el otro piensa así, y ¿por qué no buscamos la dirección del Señor? Entonces no vamos a fracasar, vamos a prosperar. Por ello, el plan de Satanás, ¿no?, es causar división entre los cristianos. Él vino a dividirnos. Él vino, mire, Dios dividió algo que ellos se propusieron, llegar al cielo. Los confundió, pero eran con un propósito que Dios lo hizo. Y Jesús murió por un propósito también, para que nosotros seamos uno. Antes de partir, le dijo, Padre, acabamos de leer, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Y que los que vienen, los que crean a través de los discípulos y de los apóstoles, también que sean uno. Entonces, Satanás vino a dividir la iglesia de Cristo. El propósito es dividirnos, es sospechar de entre nosotros como cristianos. ¿Será el pastor? ¿No será? ¿Será esto? ¿Será aquello? ¿Será lo otro? ¿Qué hará con el dinero? Los pensamientos de algunas personas, ¿no?, que verdaderamente no conocen al Señor, ni tampoco la palabra, porque si conocieran la palabra no dirían nada, ¿verdad? Pero bueno, el diablo vino para eso, a que sospechemos de todos nosotros, a fijarnos en nuestros puntos débiles. Mirá, el hermano canta bien, pero mirá cómo es. El hermano toca bien, pero mirá lo que es. Mirá, el hermano coordina bien, pero mirá, el hermano que predica bien, pero mirá. Siempre estamos buscando el defecto del otro. Cuando el Señor dice, mira la viga que tiene en tus ojos, la paja que tiene tu hermano. Y como yo aconsejo a la iglesia, si alguien está viendo algo malo de alguien, no lo divulgue. Vaya y exhórtele, como dice la palabra, con amor. Háblele a través de la palabra. Dígale, hermano, es así. No lo difames porque es miembro de su cuerpo. Se está lastimando usted mismo, habla de usted mismo. Por eso es importante que Jesús conoce tus pensamientos y mis pensamientos y sabe lo que pensamos el Señor. Por eso Dios le dijo al profeta, antes que termine de hablar, yo sé lo que me vas a pedir. ¿Entiendes? Y dice, yo escucho tus pensamientos, y es lo que acabamos de leer, que Jesús escuchaba lo que ellos estaban pensando, entonces le dio un ejemplo, ¿no? Por eso el propósito del enemigo es dividirnos, es dividirnos, buscando cualquier cosa para poder dividirnos. Y esto, cuando nosotros aceptamos esta división, estamos violando el más sagrado principio del éxito colectivo, la unidad. Jesús dijo que el mundo sabría que Dios lo había enviado si sus discípulos eran uno. Mire lo que dice Juan 17, 20 y 23 que acabamos de leer, perdón. Lo acabamos de leer. 20 al 23. Lo acabamos de leer. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Significa que usted y yo, como cristianos, hijos de Dios, tenemos la responsabilidad
Somos representantes de Jesús, téngalo presente. Somos representantes de Jesús, que a través de lo que yo predique, a través de lo que usted predique, porque usted es un profeta de Dios, yo soy un profeta de Dios que transmito lo que dice Dios, no lo que yo digo. ¿Entiende? Entonces usted transmite la palabra del Señor. Es un profeta de Dios que Dios lo usa, mujer o varón, Dios nos usa para profetizar la palabra de Dios. Después el profeta que habla de parte de Dios es otra cosa, es un ministerio que Dios da al que él cree y ve que puede hacerlo. ¿Me entiende? Entonces, la bendición está ahí, lo que dice el Señor, la unidad. La unidad sirve para mostrarle al mundo el origen sobrenatural de la iglesia cristiana. Entonces, la unidad que pide acá Jesús sirve para mostrar al mundo el origen sobrenatural de la iglesia cristiana. Somos cristianos evangélicos. ¡Ay, qué orgullo! ¡Qué bendición! Pero lo estamos haciendo notar por aquellos, lo estamos haciendo notar por aquellos que no conocen al Señor, que es tan importante. Por eso, donde usted está, el ministerio que usted está, lo que haga en la iglesia, en su congregación, porque hay millones de congregaciones en el mundo y yo no sé hasta dónde alcanza esta página que hemos abierto, pero sí quiero decirle que honre ese lugar donde Dios le dio. Porque Dios, aunque yo no hable y usted no hable, Dios está sabiendo lo que yo estoy pensando. Y si son pensamientos que no edifican, me estoy destruyendo yo y estoy destruyendo el ministerio de Dios. Es decir, que estoy poniendo piedra de tropiezo para que el ministerio no crezca. Más vale, dice Dios, más vale, hay de aquel que es piedra de tropiezo para los pequeñitos. Yo como pastor soy un pequeñito para Dios. Todos mis hermanos son pequeñitos delante de la presencia de Dios. Y si yo soy piedra de tropiezo para ellos, dice el Señor, más vale que me ate una piedra de molino en el cuello y me tire al fondo del mar. Y de ahí si pone un ejemplo, ¿no? Pesa 500 kilos la piedra de molino. Imagínense, me la ato en el cuello y me tiro a una zanja, o al río o al mar, a una laguna, no salgo más. ¿Me entiende? Me muero ahí. ¿Entiende? Mire el ejemplo que pone el Señor. Es mejor, córrase. Córrase con amor. Córrase con amor. Cuando usted hay algo que no le gusta y no lo pueden entender, para usted le parece que no lo entiende o no lo tienen en cuenta, porque esta es artimaña, la que estamos leyendo, la artimaña del diablo. Quiere que nosotros pensemos, el pastor no me tiene, un ejemplo pongo, no me tiene en cuenta, no me deja trabajar para el Señor, y que esto, que el otro. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Como le dije a este hermano, buscá de Dios, orá, ayuná, que el que te va a ensalzar a vos es el Señor. Si Dios te dio el ministerio que usted está queriendo, bueno, si es de Dios, ¿quién puede oponerse a Dios? Nadie, ¿me entiende? Nadie, porque Dios lo va a hacer como Él quiere, y en el lugar que Él quiera, que quiere, lo va a hacer. Yo no puedo detener el plan de Dios que tenga con usted, ni usted puede detener el plan que Dios tiene conmigo hasta ahora, ¿entiende? Entonces lo que quiere Dios es la unidad, ¿entiende? La unidad. Porque la unidad sirve para mostrarle al mundo el origen sobrenatural de la iglesia cristiana. La unidad. Veo que hay gente que dice, ay, qué lindo cuando voy a la iglesia, veo que todos están contentos, todos se ríen, qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno es que las personas que conocen o que ven por la calle, ¿no? Hace mucho, 3, 4 años, una vecina del barrio me dice, me dice a mí, le dice a otra hermana, dice, qué bueno, me gustaría que mi hija esté ahí en la iglesia porque veo a todos los jóvenes en la esquina que se ríen, charlan, dice, no se escucha insulto, no están fumando, no están tomando. Y yo dije, gracias papá, gracias por esos jóvenes que están dando testimonio, que buscan al Señor en la unidad. Por supuesto que no somos perfectos, ni jóvenes, ni adolescentes, ni adultos mayores. No somos perfectos, pero gloria a Dios que la gente ve el reflejo del gozo y de la alegría en los jóvenes, y en nosotros también, porque si lo ven en ellos, en nosotros también lo pueden ver. Por eso es tan importante que nosotros busquemos la unidad, la unidad. Meditemos en lo que podemos lograr como pueblo unido, y que sintamos el respaldo de Dios. ¿Cuántas cosas lograríamos, conquistaríamos
todos esos terrenos que el enemigo tomó posesión. Droga, alcohol, adulterio, fornicación, mentira, muerte, femicidio, violencia de género. ¿Cuántas cosas, cuántos terrenos? Si la iglesia de Cristo, no estoy hablando solamente de Casa de Restauración, estoy hablando de la iglesia de Cristo global. Si nos unimos, qué bueno sería. Como pastores que estemos unidos, como miembros estemos unidos, qué bueno. Pero busquemos la unidad en casa primero. Yo no puedo buscar la solución en un hogar si en mi hogar es un desastre. Entonces busquemos Casa de Restauración. Y a donde usted congregue, busque la unidad. Si hay que no tiene un pensamiento que tiene la iglesia, porque la visión se da el pastor, el Señor, y tenemos que apoyar esa visión. Si no estamos de acuerdo, qué bueno es hablarlo, o corrernos, o decir, bueno, esto es mío, esto yo me lo dio el Señor, y si es del Señor, yo conozco testimonio de hombres de Dios, tremendos hombres de Dios, que no lo querían, no creían en que Dios lo podía usar como evangelista. Estoy hablando de Carlos Anacondia, un siervo de Dios, tremendo, donde Dios lo usa el mundo entero, y que nadie se pudo oponer. Nadie se pudo oponer, porque Dios lo respaldó, y el pastor tuvo que pedir perdón, y como pastores nos podemos equivocar, por favor, como no, pero Dios primeramente le va a mostrar a su siervo. Ahora, si su siervo no quiere, es otra cosa, pero nadie está cerrado al que el plan de Dios se haga en cada congregación. Porque, ¿qué más queremos nosotros? Que haya evangelistas, que haya maestros, que haya pastores, misioneros, que haya profetas también. ¿Qué más queremos nosotros si los ministerios están para la iglesia? Y en tu iglesia, lo mismo, ¿entiendes? Lo mismo. La Biblia dice, escúchalo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Recuerde que siempre el enemigo nuestro, que es Satanás, nos va a querer dividir. ¿Por qué? Porque es su plan, es su estrategia, dividirnos. La mente, nos dividimos mentalmente, físicamente, espiritualmente. Siempre va a querer la división. Y en tu casa, en mi casa, lo mismo. Pero quiero decirle algo, no le dé lugar. Dios dijo, no le dé lugar a Satanás. Cuando hay un pensamiento que no está de acuerdo con lo que está viendo, lo que está aconteciendo, desechalo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nos hace mal. Nos hace mal. Entonces, como iglesia de Jesucristo, tenemos que saber que tenemos un plan que Dios nos mandó a nosotros a realizar, y es extender su reino. No le dijo a todos, porque fíjese que el primer ministerio que Dios nos da está en Mateo 28:19. Id y predicate el evangelio. No le dijo, todos van a ser pastores, todos van a ser profetas, todos van a ser evangelistas, todos van a ser misioneros, todos van a ser maestros. No. Dijo en el libro de Corintios, dice el Señor que Él reparte los dones. Al que es profeta, profeta, al que es pastor, pastor, al que es apóstol, apóstol, al que es misionero, maestro, evangelista. El que da los dones del ministerio es el Señor. Y qué bueno que nosotros podamos sujetarnos a la palabra que Dios nos dice. Bueno, Señor, yo quiero ser uno. Yo quiero ser uno. No quiero ser dos. No quiero estar dividido en tu cuerpo. Quiero que todos estemos, porque lo más importante no es el ministerio. Lo más importante es traer las almas a los pies de Cristo. Eso es lo más importante. Porque cuando estemos en la presencia de Dios, ahí no va a haber apóstol, no va a haber maestro, no va a haber pastores. Ahí vamos a hacer todo oveja. Todo oveja. Y el Señor se va a encargar de separar las ovejas y los cabritos. ¿Entiende? Entonces, mi consejo desde este humilde lugar y esta humilde persona que puede aconsejar algo, es la obediencia, está la bendición. Sujétese al plan de Dios, sujétese a la visión de Dios, que bendecido y bendecida va a ser usted donde está. Ahí donde Dios la llamó, la llevó a la iglesia, no sé, en Europa. Bueno, si está ahí en Europa, gloria a Dios, ahí la llevó el Señor. Y ahí permanezca, eche raíz, sea esos árboles plantados a la orilla del río, que sus hojas siempre van a estar verdes, su tronco estaba verde, enverdecido, siempre va a estar
fuerte, porque estamos plantados a donde Dios quiere que esté plantado. Entonces, bendiga el nombre del Señor, bendiga a su hermano, bendiga a su hermana, bendiga a todos aquellos de las congregaciones, porque lo que quiere Dios es que nosotros, como hijos suyos, como hijas del Señor, hagamos su voluntad. Y queremos que Dios esté con nosotros. ¡Qué bendición! Entonces el Señor Jesús nos dice en Mateo 28:20, dice, y enseñándoles todas estas cosas, que la guarden, que guarden todas estas cosas, y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos dijo, pónganse a discutir, renieguen contra esto, no estén de acuerdo con lo otro. No. Dijo, vos querés que yo esté contigo, entonces enséñale, los manda a ser discípulos y enséñale que guarden todas estas cosas. La obediencia para abajo, que ahí está la bendición. Así que, amados, piense que en su hogar, en mi hogar, en nuestros hogares, no esté ese espíritu de división, menos en las congregaciones, que es lo que a Dios no le agrada. Eso es que la gente tiene que ver, como decía hoy, que ellos vean la unidad de los hijos de Dios, y que cuando estemos haciendo la voluntad de Dios, el Señor esté mirando desde el cielo y gozándose porque somos hijos obedientes. Él nos mandó un plan, Él nos mandó un plan. El plan más importante para Dios es predicar el Evangelio a toda criatura y enseñándole que guarden todas estas cosas que yo le he enseñado, entonces yo estaré contigo, dice el Señor. Fíjese que Dios dice así, yo estaré contigo. Si uno está desconforme, si uno no está cómodo, si uno reniega por todo, si uno busca la división, si uno está enojado, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios va a usar mi vida? No, yo creo que no. Entonces busquemos la unidad, busquemos la unidad del cuerpo de Cristo. Siempre va a haber alguien desconforme. Entonces el resto que está sabiendo que la disconformidad, el desacuerdo no es de Dios. El desacuerdo no, porque acá la palabra dice que seamos uno, que no estemos en desacuerdo. Por supuesto que hagamos las cosas como corresponde, ¿verdad? Entonces ahí va a estar la bendición. Y te va a promocionar Dios, me va a promocionar Dios cuando yo hago su voluntad, no la mía. Bajo el sol, dijo Salomón, todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Y qué bueno que aprovechemos este tiempo, donde no sé cuándo volveremos a encontrarnos en nuestra congregación, cuándo usted se va a encontrar en su congregación, pero qué bueno es que cuando volvamos alma, carne y espíritu cambiado, que ya no me moleste nada, que ya no esté en desacuerdo de nada, que ya esta pandemia nos tiene que servir, como dije al principio, de crecer espiritualmente. Ya basta, Dios, no me llevaste, Padre. Bueno, voy a aprovechar, porque si Dios no nos llevó todavía, aprovechemos el tiempo para glorificar el nombre del Señor, para no menospreciar el cuerpo de Cristo, porque cuando yo hablo o no estoy de acuerdo con muchas cosas, estoy menospreciando el cuerpo de Cristo. Quiero decir algo que es Pablo: la oreja no le puede decir al ojo que no lo necesita. El dedo meñique del pie no le puede decir a la rodilla que no la necesita, porque somos miembros de un cuerpo de Cristo. Entonces, si yo no acepto este miembro, el pequeñito que es el dedo meñique, entonces estoy menospreciando el cuerpo de Cristo. Y qué bueno es que esto me enseñan. Dios, la enfermedad, nadie está exento todavía, pero todavía, gloria a Dios, yo puedo decir que hasta aquí el Señor me guardó, que no me llegue ninguna enfermedad. Gracias, Señor. Voy a aprovechar el tiempo. Voy a aprovechar el tiempo. Como estamos haciendo nosotros con un montón de hermanos que están respaldándonos cuando salimos a repartir, el Señor nos está guardando y estamos aprovechando el tiempo. Estamos dando una bendición a aquel que la necesita. Y usted sabe que su bendición que usted está dando para la iglesia, Dios la está mirando y también recompensará a sus hijos. ¿Entiende? Porque dice Dios, el que quiere recibir tiene que primeramente aprender a dar, ¿no? Y esa es la bendición. Y gloria a Dios por todos aquellos que han entendido la palabra del Señor, que no se preocupan por esto y por aquello. No.
han terminado. Y he escuchado muchos que me han dicho, pastor, esta pandemia me enseñó a obviar esto y aquello, y si lo nombraría no tiene sentido. Pero un montón de cosas. Qué bueno que nos ha enseñado el Señor. Usted no se olvide que el Señor dice que Él resiste al soberbio o la soberbia. Él no acepta que seamos soberbios. Él acepta un corazón humilde, una mente humilde. Y querés ser grande, tenés que aprender a ser pequeño. Si querés ser grande, tenés que hacer primeramente pequeña para después ser grande. Es algo inaudito que una criatura de 5 años hable como una persona de 20 o de 30, o haga o tenga actitud de una persona de 30, de 20. No. Esa pequeña, el día de mañana va a ser grande. Entonces, yo quiero ser el primero, primeramente, dijo Jesús, sea último. Por eso dice, los últimos serán los primeros. Qué bueno que podamos entender esta palabra y que podamos poner en práctica en el nombre de Jesús. Y bueno, muchas bendiciones a todos los hermanos que están del otro lado, en Argentina y fuera de Argentina, que el Señor les super bendiga, y oramos por todo el mundo, y dentro del mundo están ustedes también que nos miran, por este medio que Dios nos permitió tener, como todo en el mundo. Hoy estamos usando la tecnología, las redes sociales, para predicar, para cantar, para dar testimonio, y gloria a Dios por esta bendición. Los saludo a todos, y que el Señor los bendiga, los sorprenda en esta hermosa noche y en esta semana. Y también pedimos fortaleza espiritual para Valeria. Tiene que hacerse unos estudios para que todo les salga bien. Por Mía, por la salud. Mi hermana Fabiana pide oración por Rafael Romano y Sandra, son de Tucumán. Mire usted donde nos escuchan, qué bendición. Y oramos por ellos sanidad y también liberación. Acá vemos el milagro que hizo Jesús, que liberó, sanó. Y le sanó los ojos a esta persona, a este joven que tenía ese espíritu inmundo de mudez, sordera, que lo estaba atormentando. Entonces, vamos a orar por estas peticiones, que el Señor les super bendiga. Gracias por estar del otro lado, que el Señor los sorprenda. Y también oramos por un joven de Venezuela que nos llamó ayer para que estemos orando por él, porque estaba la situación muy complicada. Contaba que están pasando necesidades, y no me acuerdo el nombre ahora, ¿no? Y bueno, pero nos comprometemos a orar por él, y dándole al Señor gracias porque tenemos estos medios que nos están viendo y están comunicándose, que oremos por ello, oremos por ello. Estaban comentando que son 5,5 kilos de arroz para 5, sin tuco, sin nada, no tienen ni pasta dentrífica, decía el hermano, así que oremos para que Dios envíe sus ángeles y pueda proveer, que se cumpla en este varón, porque son hermanos nuestros, hijos de Dios, que están viviendo en ese lugar, y así como él, muchas personas están pasando necesidad espiritual y también material. Así que damos gracias a Dios también por esta bendición. Y también en Córdoba mandaron que están mirándonos, y bueno, y hay un montón de lugares donde alcanza estas redes sociales, y gloria a Dios por ello, y estamos aquí de este humilde lugar para llevar la palabra del Señor, agradeciéndole al Señor y a todos mis hermanos que están también compartiendo la alabanza, los testimonios, la palabra, que el Señor viene con su recompensa, y todo lo que hagamos, poco o mucho, lo hagamos como para Dios, que hagamos que el Señor se agrade de lo que hagamos. Así que oramos al Señor, y si alguien nunca ha escuchado la palabra de Dios y si está apartado del Señor, quiero orar por usted. Y si usted quiere recibir a Jesús, hacer una oración de fe, acompáñeme, que va a ser la mejor decisión de su vida. Y si hay alguien que no está reconciliado con Dios, que ha apartado, este es el momento de reconciliarse. En este tiempo queremos que los beneficios de Dios estén en nosotros, pero lejos de Él nada podemos hacer, como decía la palabra ayer. Yo soy la vid verdadera,
y el pámpano sin la vid no puede hacer nada. Ustedes son los pámpanos, nos ponía el ejemplo el Señor como la rama y los brotes, ¿verdad? Qué cosa preciosa es que hay millones de personas que pueden conocer la palabra si soy un pámpano, un pámpano. De ahí donde está el racimo, de cuelga el racimo, yo quiero ser un pámpano, que muchos lleguen a conocer la palabra de Dios a través mío y a través de la iglesia de Jesucristo. Así que si alguien nunca ha recibido a Jesús, ahí donde se encuentre, vamos a hacer una oración de fe. Y repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido que anotes en el libro de la vida mi nombre. Y a través de esta oración de fe, yo declaro que toda maldición se corta. Y también te pido en el nombre de Jesús que tú seas el Señor de mi vida. Y declaro que a través de esta oración de fe me alcanzan tus bendiciones. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Y si tú hiciste esta oración, quiero decirte que perteneces a la familia de Cristo. Y es una familia muy grande, que no la podemos contar, pero sí, un día vamos a estar en el cielo, alabando y glorificando el nombre del Señor. Y si hay alguien que está apartado del Señor, y si quiere reconciliarse, repita esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra, y por mi propia voluntad, Señor, me reconcilio contigo, y te pido perdón por todos mis pecados. Y dame la fuerza y la fortaleza para tomarme de tu mano y nunca más apartarme de ti. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La sangre de Jesús tiene poder todavía. La sangre de Jesús nunca se ha secado. Siempre está tibia para perdonar nuestros pecados. Recuerde siempre eso. Vamos a despedirnos orando por los pastores del mundo entero, por la iglesia del mundo entero, por los enfermeros, médicos, bioquímicos, es decir, por todos los que trabajan en los hospitales, choferes de ambulancia, enfermeros, los que cocinan en los hospitales, en el mundo. Hay no sé si hay 1,5 millones de contagiados. No sé cuántos ya llegamos a muertos. Bendito Dios. Por eso es importante buscar la unidad. Porque yo tengo que ver esas cosas, que yo no estoy en un cajón todavía y que yo quiero que Dios use mi vida. ¿Entiende? Entonces busquemos la unidad. Aproveche este tiempo, estos años de vida que Dios nos dé, porque esta pandemia no respeta edad, ni 20, ni 30, ni 10, ni 40. Han fallecido personas de 32 años, de 28 años. Y usted dice: ¿cómo? ¿No era personalmente para nosotros los adultos mayores? No respeta clase social, no respeta edad. Busquemos en la presencia de Dios. Aprovechemos estos años que Dios nos da de vida para glorificar su nombre y para hacer su voluntad. Dejar las cosas que son del enemigo en el enemigo. Mire que hay muchos médicos, queridos, que murieron. Muchos enfermeros que murieron. Que Dios tenga misericordia, siga teniendo misericordia de nosotros como iglesia de Jesucristo. Muchos de ellos ni conocen al Señor. Que Dios tenga misericordia. Pero la iglesia está para orar. Estamos para orar por ellos. Y vamos a orar, vamos a respaldarlo, vamos a decir: Señor, misericordia. Porque cuando la iglesia se une a pedirle a Dios, Dios lo hace. No solamente en Argentina, sino en el mundo entero. Que Dios tenga misericordia. Así que cierre sus ojos si quiere, y si no, vamos a orar juntos por ello. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo una vez más delante de tu presencia, apelando a tu misericordia, a tu poder. Primeramente, Señor, con la palabra, mira esos hogares donde están divididos, Padre. Esas congregaciones donde están divididas, Padre querido, que después que nos reencontremos de vuelta, seamos uno en Cristo Jesús. Que ya no estemos divididos, Padre. Que ya
no sigamos con los rudimentos y los pensamientos de antes, Señor, antes que ocurre esto. Si tú nos diste vida, Dios, hasta ahora, es porque quieres que hagamos tu voluntad. Mira esos médicos, Dios, que no se preocupan por otra cosa, sino de poder salvar a aquellos que están contagiados, y muchos de ellos, Dios, han quedado en esta tierra sepultados, Padre. Tené misericordia, Padre querido. Te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Glorifícate, Padre. Los cubrimos con tu sangre. A gendarmería, policía, Señor, el Ministerio de Salud, Padre querido. A los bomberos, a los choferes de ambulancia, de colectivo, a los choferes de camiones que llevan los alimentos, Padre amado. Tené misericordia, Rey. Los respaldamos de este lugar, de este humilde lugar, con la sangre poderosa de Jesucristo. Señor, y si hay alguien que está viendo, que está enfermo, que está en una cama, en el nombre de Jesús yo declaro sanidad, declaro liberación. No importa la enfermedad que sea, si hay ciegos, Padre, que ven, pero espiritualmente están ciegos, Señor, dale la vista en esta noche para que vean alrededor lo que está ocurriendo, que no tenemos tiempo para la disconformidad, sino tenemos tiempo para alabar y glorificar tu nombre, Padre, y para que nosotros busquemos la unidad del cuerpo, busquemos la unidad contigo, Padre querido, porque tú estás escuchando nuestros pensamientos y, Padre, tú estás viendo del cielo nuestro movimiento, Padre, nuestras charlas, todo lo que estamos haciendo, tú lo estás sabiendo, Padre. Yo te pido misericordia, Padre, misericordia. Y dándote gracias también, porque podemos declarar, Señor, que hasta aquí tú nos has ayudado. Señor, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, en el nombre de Jesús. Dale vista a los ciegos, que los sordos oigan, que los mudos hablen, que los ciegos vean, Padre. Si hay alguien que está ciego físicamente o espiritualmente, que pueda recibir la vista, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira esos huesos, Padre. Esa desviación de columna, Padre querido. Artrosis, artritis, Señor. Hernia inguinal, Padre. Hernia, Señor. Cáncer de próstata, Padre querido. En el nombre de Jesucristo declaramos libertad, Padre. Te pedimos por Ignacio, Señor, que continúe esa obra maravillosa que estás haciendo de este jovencito, Padre. Ministra a su mamá, a su papá, Padre, en la distancia. Dale la fuerza y la fortaleza que están necesitando, Señor, para que, Señor, Ignacio pueda, Señor, salir del hospital como entró, caminando, Padre querido, en el nombre de Jesús. Fortalece a mis hermanas, señora Valeria, que tiene que hacerse estudio, que esté confiando plenamente en ti, Señor Jesús, plenamente en ti, Señor. Te pido, Señor, por Rafael Romano, por Sandra, Señor, que son de Tucumán, fortalécelo. Yo no sé lo que están pasando, pero tú lo sabes, Padre, pero no están por casualidad mirando, Señor, esta transmisión, Padre querido. Libértalo, Padre. Libértalo, sánalo, Padre. Dale libertad a su espíritu, dale libertad a su cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Padre querido, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por esta bendición, Padre querido, a ganarse el pan con el sudor de su frente, Dios mío, como dice tu palabra, Dios mío, guárdalos. Mis hermanas, hermanos, personas que no son hijas tuyas, Padre, te pedimos misericordia, Dios, misericordia. Y glorifícate, Padre querido, glorifícate, Dios. Y te damos gracias, Padre, porque hasta aquí podemos decir que hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Yo te doy gracias, Padre querido, por esta bendición, y que mis hermanos tengan una cena formidable, un descanso formidable. Y si hay alguien que tiene que comer, sorpréndelo, Padre, que alguien golpee la puerta de su casa y le pueda proveer lo que están necesitando. Síguete glorificando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Y saludo también para los chicos de la estación de servicio, Carla y su compañero. Muchas bendiciones para ellos. Que el Señor los siga guardando también, que están atendiendo a los clientes, y que el Señor los guarde. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerden, mañana, Dios mediante, a las 10 de la mañana y a las 8 de la
noche tenemos también palabra del Señor, y el domingo a las 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde tendremos palabra del Señor, y la semana siguiente, si Dios nos da vida, también estaremos transmitiendo en vivo la palabra del Señor. Dios les bendiga, muchas bendiciones, y oren por mí. Amén.